¿Qué tienen en común Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar? Sí, claro, todos son estrellas del fútbol, pero los tres también han sido acusados de evasión de impuestos. ¿Se trata de descuidos o actos ilegales? El goleador portugués, Cristiano Ronaldo, podría quitarse la camiseta del Real Madrid en cosa de semanas. Así lo publicó este viernes a Bola, un diario deportivo de Portugal. Según el rotativo, CR7 está indignado por la investigación que han abierto las autoridades españolas en su contra, quienes lo acusan de un fraude de 14,7 millones de euros al fisco español. Ronaldo no es el único goleador acusado de evasión fiscal. En la misma situación se han visto el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi. Los tres están entre los 5 futbolistas mejor pagados del mundo, según la revista Forbes. Andrea León Hanson nos habla de las patadas, empujones y autogoles por los que han pasado estos goleadores, pero fuera de la cancha. El futbolista mejor pagado del mundo y 4 veces Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, se unió a la lista de los futbolistas acusados de evadir el pago de sus impuestos. Según la revista Forbes, el portugués facturó 82 millones de dólares y fue el jugador mejor pagado en el 2016. Estas ganancias corresponden a su salario, bonos e ingresos por el uso de su imagen. Esta semana, la Fiscalía de Madrid informó que la estrella del Real Madrid utilizó una estructura empresarial para ocultar sus ingresos por los derechos de su imagen entre 2011 y 2014. Según los fiscales, Ronaldo defraudó al fisco por 16,4 millones de dólares al transferir los derechos de su imagen a compañías en paraísos fiscales. Por su parte, la agencia que representa al astro de 32 años dijo que no hubo ningún intento de evasión tributaria. En la lista de Forbes le sigue el argentino Lionel Messi con ganancias por 77 millones de dólares. El año pasado, Messi fue acusado y sancionado con una multa de 2,3 millones de dólares por defraudar al fisco en 4,1 millones de euros. La estrella del Barcelona además recibió una sentencia de 21 meses de cárcel, pero logró evitar la prisión por no tener antecedentes. Asimismo, en noviembre de 2016, la Fiscalía de España pidió que el brasileño Neymar pagara 2 años de cárcel y una multa de 10 millones de euros por delitos de corrupción y estafa. Según la agencia EFE, los delitos se habrían cometido en el fichaje de Neymar al Barcelona, en el que también habrían participado el expresidente del club catalán, Sandro Rosell, y los padres del jugador. Tanto el club catalán como el delantero y su familia han reiterado en diversas ocasiones su inocencia. El brasileño de 25 años ocupa el 4º puesto en la lista de Forbes con ingresos por 36 millones de dólares en 2016. Y la lista no se queda allí. Otros futbolistas de renombre han sido investigados por evasión fiscal, aunque en algunos casos los cargos han sido retirados sin necesidad de llegar a juicio. Andrea León, CNN, Atlanta. Y ahora quiero pasar con Darío Brignole, experto en representación de grandes figuras deportivas y presidente de Shine Entertainment, quien nos acompaña en vivo vía Skype desde Houston, Texas. Bienvenido, como siempre, a CNN Dinero. Darío, para empezar, quiero pedirte que nos ayudes a entender cómo estas estrellas de balompié, con tanto dinero y tantos asesores, pueden caer en estos problemas de evasión de impuestos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Darío? ¿Qué tal? Buenas noches, Rafael. Mira, están pasando 2 cosas. La primera es que todas las fiscalías de las diferentes partes del mundo les están poniendo muchísimo el ojo a estas estrellas, ¿no? No solamente porque obviamente van a recuperar un dinero que tal vez estos jugadores no han pagado, pero a la vez también por una cuestión de hasta casi de relaciones públicas. Obviamente las haciendas de España o mismo aquí en Estados Unidos, cuando agarran este tipo de celebridades, todo el mundo va y paga los impuestos y hasta más de eso, ¿no? En el caso puntual de Cristiano Ronaldo que estamos hablando aquí, o lo que pasó con Messi hace unos meses atrás, todos estos jugadores, estrellas de fútbol, obviamente tienen un grupo de abogados y asesores y contadores que les crean ciertas empresas en los cuales van transfiriendo sus derechos de imagen. En el caso de Cristiano, él firma con el Real Madrid en el 2008 y firma con una compañía que está basada en las Islas Vírgenes. Esta compañía le pasa los derechos a una compañía en Irlanda no se pagan impuestos o se paga casi nada, y bueno, y de ahí vuelve a España a Cristiano Ronaldo, los ingresos, digamos. Pero ese es el meollo del asunto, ¿no, Darío? Porque me acuerdo que comentaba el boxeador Oscar de la Hoya en su libro American Sun que en los inicios de su carrera él le delegó
a un vendedor de autos, imagínate, un vendedor de autos, el manejo de sus finanzas porque no sabía qué hacer con tanto dinero. Entonces, ¿es esto parte del problema, que los atletas son excepcionales en el deporte, pero pésimos en manejar las millonadas que ganan? Entonces, desde esa perspectiva, ¿se trata de un error inocente? Mira, seguro en el caso de Messi, porque lo conozco personalmente y no sé puntualmente en el caso de Ronaldo, pero sí conozco a la gente de Ronaldo. Ellos confían en sus agentes, confían en sus asesores. En el caso de Messi, él confía en su padre, en su hermano y demás. Pero, Rafael, una cosa, por ejemplo, haciéndote un paralelismo, fíjate tú que Google, que es una empresa en el Silicon Valley, en San Francisco, está basada por cuestiones de impuestos en Irlanda también. Y de alguna manera, obviamente, están los ojos sobre ellos, pero por ahora nadie fue a la cárcel de Google, ¿no? Sí, no les han hecho nada, ¿no? Por ahora. En 2 o 3 semanas tal vez aparece eso en las noticias y nosotros dimos una primicia aquí. Pero los jugadores de fútbol, los atletas, se tienen que dedicar a hacer lo que hacen bien. En el caso de Cristiano, en el caso de Messi, de Neymar, que nombraba la reportera anteriormente, son espectaculares en la cancha y le tienen que dedicar a su equipo de asesores a los papeles, a los impuestos, Sí. a los derechos de imagen y demás. O sea, cada uno zapatero a sus zapatos de alguna manera, ¿no? Sí, obviamente es importante que estos jugadores elijan buenos equipos de trabajo, ¿no? Y bueno. Zapatero a Sí, sus zapatos y goleador a sus goles, ¿no? En todo así es. esto, Darío, ¿qué papel juega en los complicados sistemas de contribución de impuestos en los países europeos? Por ejemplo, en París me decía una amiga que tienen 2 tipos de salario: el salario en papel y el salario real, porque los impuestos combinados te quitan la mitad de lo que ganas. Entonces son sistemas complicadísimos y me imagino que, como tú bien decías, estos goleadores se enfocan en aumentar sus números de goles, no en ver todos sus papeles financieros y asegurarse de que todo esté en orden, ¿no? Mira, en el caso de muchos de estos clubes son públicos y tienen que mostrar los estatutos financieros. Entonces, en el caso de Cristiano Ronaldo, que gana 50 millones de euros, él tiene que declarar eso. Puntualmente, por ejemplo, Cristiano Ronaldo dijo que entre el 2011 y el 2014 a él le entraron 11 millones de euros. La Fiscalía de Madrid está diciendo que fueron 43 millones. Quiere decir que se quedó un poco corto en un 70%, ¿no? Pero bueno, sí pasa lo que tú decías, de que está el salario en blanco y el salario en negro, o el salario más informal, digamos, para pagar menos impuestos. Estas figuras por lo general no se arriesgan a eso, por eso que es tan sorprendente que estas cosas estén pasando. Sí, una cosa, Rafael, es que les están con la lupa encima. Sí. No pueden moverse ni a la derecha un pasito, que ya les están encima. Entonces, obviamente, esto crea un efecto cascada. El defensor del Español o un club de Francia, todos van a pagar más los impuestos. Entonces va un poco relacionado con lo que yo te decía, de que hay mucho de esto de los gobiernos, de crear muchas fuentes de prensa. Nosotros Sí. ahora estamos hablando de esto justamente, ¿no? Y ese es el punto, ¿no, Darío? Porque encontrar culpable a cualquiera de estos jugadores de evasión fiscal generaría muchos encabezados, pero la realidad de las cosas es que si nos ponemos a ver todo el pastel completo, la tajada de estos jugadores es realmente no muy grande comparada con la tajada de las grandes compañías que se van con sus ganancias a paraísos fiscales, ¿no? Impresionante. Y después hay una, que si tengo un segundo te la digo, también se está hablando que es una estrategia de vender a Cristiano hacia Asia, hacia la China. Cristiano inicialmente costó alrededor de 90 millones de dólares, la China ya ofertó 180, quiere decir que hay como 70, 80 millones de ganancias. Sí. ¿Qué pasa? Cristiano no se puede ir a la China y Florentino Pérez no lo puede dejar ir, porque no le pueden hacer esto a los merengues, al Real Madrid. Si él empieza a tener problemas de alguna manera en España, bueno, me voy porque la verdad que me están tratando mal en este país. Entonces,
también hay una cosa que es más de nosotros, los agentes de fútbol, que sabemos un poco cómo se mueve este mundillo, ¿no? Quiero preguntarte ya para terminar, Darío, tú que estás en este mundo de la representación de atletas, de los más grandes y famosos, viste, me imagino, el reporte que aparece sobre el hecho de que se siente Cristiano Ronaldo indignado por cómo lo tratan en España. ¿Qué tan desierto hay en esto? ¿Realmente se iría de España por esta situación? Desde mi perspectiva, que no estoy en este mundo, me parecería que irse de España por eso sería una especie de berrinche, pero bueno, hay muchas cosas que quizá yo no sé, que tú sí sabes, que le darían peso o no a esta noticia. ¿De qué te has enterado en ese aspecto, Darío? Sí, como tú dices, es un berrinche, una pataleta de alguna manera, pero sí, yo creo que hay mucho de eso porque hay intenciones. Una del Paris Saint-Germain en Francia, uno de los mejores equipos de Francia, le ofreció 150 millones, otra de la China, un equipo de la China 180. Sí, y a él las hinchadas lo estuvo silbando, entonces él dice, si él se siente mal, tiene la excusa a irse y no queda mal. Lo mismo el presidente de Real Madrid. Estas cosas sí pasan, lo que te puedo decir, Rafael. Si están pasando adrede, la verdad que no lo sé, pero bueno. Pero ¿180 sí millones? 180 millones de China y 150 del Paris Saint-Germain. No, yo me conformo con uno, ¿eh? Yo también, Rafael. Oye, con esto tenemos que terminar. Con esto tenemos que terminar, se nos acaba el tiempo desafortunadamente. Como siempre, un placer tenerte en el programa. Darío Briñol, experto en representación de grandes figuras deportivas y presidente de Shine Entertainment. Buen fin de semana, hasta la próxima, Darío. Placer como siempre.